Buenas tardes, se va a desarrollar el ejercicio de ósmosis inversa. Está en su carpeta de Dropbox, ustedes pueden tener acceso a este ejercicio incluso con su respuesta. Leemos el ejercicio. Se desaliniza agua de mar con el proceso de ósmosis inversa. Se alimenta agua de mar con un contenido de 40 gramos por litro de cloruro de sodio. Se obtendrá agua desalinizada al 0.01% de cloruro de sodio y agua de rechazo con un 12% de cloruro de sodio. La planta produce 520 litros hora de agua desalinizada. Determine los flujos de agua de mar y agua de rechazo para lograr la producción deseada. Colocamos el esquema de osmosis inversa. Tenemos el flujo 1, el agua de mar que ingresa al sistema de osmosis inversa. Se da la separación, en este caso, del soluto, que es el cloruro de sodio. Se da el agua de rechazo. Evidentemente el agua de rechazo va a tener un contenido superior al que ingresó, ahorita lo vamos a analizar, y el agua desalinizada va a tener un contenido muy bajo de cloruro de sodio. En este ejercicio es de 0.01%, es el resultado, lo que se está produciendo. De hecho, si se dan cuenta, él dice, la planta produce 520 litros por hora de agua desalinizada. Este es un dato del problema, la F3. Y tenemos el proceso de osmosis inversa, la separación de un soluto, en este caso cloruro de sodio, un agua prácticamente purificada con un bajo contenido de cloruro de sodio, un agua un poquito más concentrada, bastante más concentrada porque sería de 12%, y el agua inicial que ingresa al sistema. Para atacar este problema y resolverlo se tiene que hacer balances de materia. Un balance general de masa, creo que es fácil de analizar. Tenemos que no hay reacción química, ni hay ningún tipo de acumulación, por lo tanto lo que entra es igual a lo que sale. Hacemos un balance general de los flujos, en este caso las unidades serían litros por hora. F3 es el dato, 510 litros por hora. F1, el agua de mar que entra va a ser igual al agua de mar que sale. Bueno, no el agua de mar, al flujo, mejor dicho. El flujo 1 es igual al flujo 2 más el flujo 3. Repito, no hay reacción química, no hay ningún tipo de acumulación. F1 es igual, lo que entra es igual a lo que sale, F2 más F3. Tenemos aquí la ecuación número 1. Vamos a analizar las unidades para facilitar el balance que se va a hacer de cloruro de sodio. Tenemos una concentración del agua de mar de 40 gramos por litro, aquí está el dato, 40 gramos por litro en F1. Recordemos que F1 es precisamente el agua que está entrando al sistema. Hacemos una afirmación para facilitar el balance. Mencionamos que un litro de solución va a pesar 1 kilogramo de solución. No es necesariamente cierto, la densidad del agua no es necesariamente 1 gramo por litro, pero bueno, vamos a manejarlo de esta manera para facilitar el procedimiento de balance. 1 litro de solución es igual a 1 kilogramo de solución. Esto nos va a facilitar muchísimo el manejo de la concentración de cloruro de sodio. Si sabemos que 40 gramos por litro es el dato del agua de mar que está entrando, podemos definir que 40 gramos sería por 1 litro, pero sabemos que 1 litro es igual a 1 kilogramo, por lo tanto en vez de poner litro ponemos kilogramo y nos queda 40 gramos de cloruro de sodio por kilogramo de solución. Recordemos la definición de fracción masa, la masa de cloruro de sodio entre la masa de la solución. En el agua de mar que está ingresando al sistema tenemos ya tanto la masa de cloruro de sodio, sería 40, y la masa de la solución, que en este caso sería 1 kilogramo. Recordemos que aquí el 40 lo podemos dividir entre 1 y da 40, sería 40 gramos. Vamos a ponerlo para que quede más claro. Aquí está, 40 gramos de cloruro de sodio en 1 kilogramo de solución, pero no ponemos 1 kilogramo, vamos a pasarlo a gramos para que quede gramo arriba y gramo abajo. Queda la fracción masa en F1, partiendo de la definición, la masa de cloruro de sodio, 40 gramos, entre la masa de solución, es 1 litro, pero recordemos que 1 litro pesa 1 kilogramo, por lo tanto podemos establecer que sería 40 gramos por 1 kilogramo, y si colocamos gramos en vez de 1 kilogramo, queda 40 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de solución. Si hacemos esta división, nos genera el resultado de la fracción mol en F1, 0.04. Esta es la fracción mol de cloruro de sodio en F1. ¿Ok? F1, recordemos que es el agua de mar que ingresa al sistema. Vamos a hacer ahora, ojo,
la solución de F2, la fracción masa de F2. Este es un dato del problema, 12% del cloruro de sodio. Recordemos que si esto es fracción masa, perdón, porcentaje masa, para hacerlo fracción masa se tiene que dividir entre 100. 12 entre 100 genera 0.12. Es un dato del problema. La fracción masa en F3 es el agua desalinizada. Si leemos el problema, menciona que es un dato 0.01%. Cuidado, 0.01 entre 100 para volverlo fracción masa. Ojo, si hacemos 0.01 entre 100 nos da 0.0001. Esa es la fracción masa de cloruro de sodio en F3. Vamos ahora a hacer un balance con cloruro de sodio. Precisamente para hacer el balance de cloruro de sodio necesitamos las fracciones masas de cloruro de sodio. No hay reacción química, no hay acumulación, por lo tanto establecemos que lo que entra de cloruro de sodio en F1 debe de ser igual a lo que sale de cloruro de sodio tanto en F2 como en F3. Esto lo podemos establecer de la siguiente manera. Cloruro de sodio en F1 es igual a cloruro de sodio en F2 más el cloruro de sodio en F3. Lo que entra es igual a lo que sale. Sustituimos. ¿Cómo hacemos la definición de la cantidad de cloruro de sodio? Bueno, el porcentaje masa lo multiplicamos por el flujo. De esa manera obtenemos la cantidad de cloruro de sodio en cada uno de los flujos. F1 multiplicado por 0.04 nos va a dar el cloruro de sodio que entra en F1. En el caso de F2 hay que multiplicar F2 por el porcentaje, la fracción masa, en este caso 0.12, aquí está, 0.12 por F2. Y en el caso de F3 tenemos la fracción masa, 0.0001. Si esa fracción masa la multiplicamos por el flujo, nos da el cloruro de sodio en F3. Esto nos genera la ecuación número 2. Ahora, aquí tenemos dos ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2. Ojo, hay que tener un dato ya establecido como problema. F3 es un dato, por lo tanto esto ya es una constante. Lo que no conocemos es F1 ni F2. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay diferentes formas de resolver un sistema de ecuaciones con dos variables, con dos ecuaciones con dos variables: sustitución, igualación, determinantes, incluso un método gráfico. Vamos a usar el método de sustitución, se facilita por los datos que tenemos. F3 es un dato, 510 litros por hora. Vamos a sustituir F3 tanto en 1 como en 2. Eso nos va a generar F1 es igual a F2 más F3, que vale 520. Este 3 se genera de 1, sustituyendo el valor de 520. Vamos ahora a sustituirlo en 2. F3 son 520, aquí está, multiplicado por 0.001, aquí está, sería 0.04 F1, es esto, más 0.012, aquí está, es esto, y aquí tenemos 0.0001 por F3, F3 ya quedamos que vale 520. Si hacemos la multiplicación nos va a generar el siguiente resultado, que es la ecuación número 4. 0.04 F1 es igual a 0.12 F2 más 0.052. Ojo, aquí tenemos lo que había mencionado previamente. 3 y 4 generan dos sistemas de ecuaciones, bueno, un sistema de ecuaciones, ojo, con dos incógnitas. Dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto es posible establecer una solución para ese sistema. Vamos a usar el método de sustitución. Sustituimos 3 en 4. 3, F1 es igual a F2 más F3, F1. Donde veamos F1, en la ecuación número 4, vamos a poner lo que vale F1. Aquí está. Vamos a hacerlo. Aquí está. En la ecuación número 3, aquí está, F1 es igual a F2 más F3, esto es el que vale F1, aquí está, 0.04 F1, que es esto, y continuamos con la ecuación número 4, 0.12, 0.052. Desarrollamos la multiplicación, quitamos el paréntesis, 0.04 F2, 0.04 por 580 da 20.8, y seguimos escribiendo el sobrante de la ecuación. Ok, factorizamos F2, aquí está positivo, lo jalamos como negativo, lo agrupamos, lo que no tenga F2 lo pasamos del lado derecho,
el punto 20, aquí está, el 20.8, perdón, está positivo, lo pasamos negativo, despejamos F2, ojo, esto que está multiplicando pasa dividiendo, resolvemos con calculadora, nos da F2 259.35. Ojo, ese es el valor de F2. Si conocemos F2 y tenemos la ecuación número 3, podemos calcular F1. Si sustituimos 5, que es el valor de F2, en la ecuación número 3, que es esta, si ya conocemos F2, aquí está la ecuación, podemos establecer el valor de F1 fácilmente. F1 va a ser igual a F2, que ya conocemos cuánto vale, lo acabamos de calcular. Aquí está, 259.35 más 520. Esto nos da el valor de F1. Y hemos resuelto los valores de F2 y F3. F1, perdón, y F2. F3 de hecho era dato. Por lo tanto podemos establecer un resultado. Aquí está el resultado del proceso. F1, el agua de mar, vale 779.35 litros por hora. Ojo. Seguimos, F2, el agua de rechazo, que es el que hemos obtenido aquí en la parte de abajo, aquí está, vale 259.35 litros hora. Aquí están las concentraciones al 4%, que es un dato del problema. Ojo, F1, ojo, ojo. Bueno, fue un dato pero procesado. Recordamos que nos lo habían dado en gramos por litro, aquí está. Pero ya haciendo la conversión se transformó en un 4%, ¿ok? Entonces regresamos. Y F3, que si recordamos desde el inicio es un dato del problema, 520 litros por hora a una concentración del 0.01% de cloruro de sodio. La forma de abordar estos tipos de problemas es hacer un balance general, un balance de cloruro de sodio, en ver qué datos conocemos. Generalmente se establece un sistema de ecuaciones, se sustituye una ecuación en otra y definimos la solución del sistema. Recuerden, este ejercicio está en su carpeta de Dropbox. Pueden tener acceso a él de manera rápida. Ok, gracias.